Te quiero hacer una pregunta, la he hecho a muchos. Si en vez de esta pandemia hubiese venido el Señor, ¿estás preparado? Nunca antes yo había pensado tanto en la venida del Señor como ahora. En Tesalonicenses, que nos está diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, y tan segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 10, el cual dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra también, y habrá un gran estruendo. Los cielos pasarán con gran estruendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir? Se habla de un acontecimiento trágico y desastroso. Se compara con un robo nocturno, el cual se viola una privacidad privada. ¿Qué tiene que ver su venida con un ladrón? No es posible comparar una actividad delictiva con la venida gloriosa de Cristo. ¿Acaso no se habla siempre como un día de gran gozo y alegría para los seguidores de Él? ¿No lo vemos como la culminación de todo el sufrimiento, del dolor y las lágrimas? Así será, pero solo para los que permanecen fieles y vigilantes y que realmente lo están esperando a Él. Los hijos de luz deben estar preparados para que no sean sorprendidos. La imagen del robo pretende hablarles de la catástrofe eminente que se avecina. La parábola pretende despertar las conciencias. Se trata de una situación de crisis, de emergencia, porque la ruina para los que no creen y los que no obedecen llegará. El reino de Dios está cerca, pero la gente sigue viviendo de cualquier manera, como si nada fuese a pasar, como en los tiempos de Noé, que comían, bebían, se casaban, hasta que llegó el diluvio. El Señor quiere zarandearnos para despertarnos del confort, para que abramos nuestros ojos espirituales, pues esto será un acontecimiento terrible para el mundo. Lo que el Señor quiere resaltar en esta escritura es la idea de estar en vigilancia, permanecer en fidelidad mientras vivamos en este mundo. Realmente no se sabe cuándo nos van a robar, ni el día ni la hora. Uno no está preparado para que lo roben. Hace muchos años, aquí en la ciudad de Medellín, yo salí a dejar a mi hija a una clase de música y todo me imaginé ese día, pero cuando estaba dentro del automóvil, llegó una pareja con un arma y me la colocaron en mi cabeza y me quitaron el carro. Yo no estaba preparado para ello. Tomó de sorpresa. Dios guardó mi vida, pero esto me impresionó muchísimo. Duré unos días muy impactadas. Por eso dice la palabra de Dios que el padre de familia fue sorprendido, pues también encontramos que los contemporáneos de Noé nunca habían visto llover, menos iban a esperar un diluvio, o que los sodomitas nunca llegaron a imaginarse que llegaría a caer fuego y azufre del cielo, pues ellos estaban viviendo una vida tan desordenada como está viviendo nuestro mundo. Por eso es que la iglesia del Señor necesitamos entender que esto que está pasando es un propósito de Dios. Entiendo que personalmente que esta pandemia tiene dos propósitos: un despertar espiritual de la iglesia, un volver a tener esa pasión por la presencia de Dios. El Señor quiere sacudirnos, quiere que salgamos de ese sueño, de esa tranquilidad. Algunos cristianos están muy satisfechos aquí en la tierra, están arropados entre las sábanas del confort y de las cosas que les proporciona el mundo. Yo quiero invitarle en esta noche que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Dice, mirad por vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día,
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y mira lo que nos está diciendo: velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una de las cosas hoy en día en muchos cristianos es la mediocridad. Y encontramos algunos predicadores modernos que lamentablemente están dando sermones muy sofisticados. Pareciera que sus sermones están destinados a adormecer a la gente antes que despertarla. Y encontramos personas muy complacientes y relajadas. El otro día un predicador en Estados Unidos que le estaba predicando a miles de personas: Cristo no va a venir hasta que cada uno no tenga un carro y una casa nueva. ¡Qué error tan grave! Porque eso no es lo que dice Dios. Yo quiero invitarles, hermanos, en esta noche a que seamos conscientes que estamos de paso por este mundo. La última vez que estuvimos en Europa, en la convención en España y visitando a los hermanos en Italia, había muchas personas con el pasaporte europeo. Ellos sacaban pecho: tengo pasaporte europeo, tengo nacionalidad europea, así que puedo entrar a cualquier parte del mundo. Pero ¿cuántas de esas personas murieron? No se pudieron llevar los carros, las casas, no se pudieron llevar la ropa, ni siquiera les pudieron hacer un entierro digno, porque estaban tan contagiados que los tuvieron que sacar de los hospitales de una vez al cementerio. Tanto orgullo de la gente, tanta prepotencia. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo que no necesita a Dios. Ellos necesitan a Dios para que les dé comida, para que les dé plata, para que les dé salud, pero no quieren a Dios para adorarlo, para obedecerle. Pero esta noche yo quiero hablar a la iglesia, porque si la iglesia se prepara de verdad como tiene que ser para la venida de Cristo, esa iglesia se va a encargar de ayudar a muchas personas para que conozcan a Cristo. No podemos impactar a otros mientras nosotros no estamos impactados. Encontramos cristianos que han perdido la capacidad de discernir los tiempos. Había algunas profecías que ya venían cumpliéndose hace rato. Una de ellas, y es que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. También nos estaba hablando que como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Iglesia, estamos viviendo un tiempo de Sodoma y Gomorra, pero lo más triste es que antes de que pasara esta pandemia, muchos hermanos no se les veía preocupados por la venida del Señor. Pero ahora esto que vino a nivel mundial, sí tiene que darnos un despertar profundo y espiritual de que el Señor va a venir, que por eso tenemos que vivir justamente y santamente. Por eso es que este breve relato del ladrón que actúa de noche fue dirigida originalmente por el Señor a la muchedumbre que no aceptaban sus palabras y que muchos de ellos no querían creer en el maestro. El Señor les hablaba para que ellos entendieran, pero muchos no entendían. Pero nosotros, la iglesia, en este tiempo debemos adoptar una actitud de vigilancia fundamental en la fe y en la convicción de lo que es el reino de Dios. Esta parábola nos está enseñando cómo conseguir que el cristiano se despierte, que pueda adoptar una actitud de vigilancia. Tal vez tú estás con muchas ocupaciones. Bueno, antes de esta pandemia llevábamos una vida muy a la carrera y muy acelerada. No teníamos tiempo para pensar en la venida del Señor. Lamentablemente muchos cristianos estaban en ese adormecimiento espiritual, ocupados trabajando, adquiriendo muchas cosas materiales. Poco tiempo para orar, poco tiempo para ayunar, poco tiempo para asistir a los cultos como tiene que ser. Pero con este confinamiento, Dios ha hecho que estemos encerrados en casa. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo en casa? ¿Todo el día conectado en las redes sociales? Ay, hermana, pero yo estoy escuchando cultos, mensajes, alabanzas. Sí, hay que escuchar mensajes, hay que escuchar alabanzas.
Necesitamos sacar tiempo para encerrarnos con Dios, a revisar en qué cosas estamos fallando, que nos están robando la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal vez muchos cristianos estaban viviendo una vida espiritual mediocre, porque claro, como todo lo tenían o lo tienen, pues como poca dependencia de Dios. Y déjeme decirle que Dios nos está estrechando el camino y Dios nos va a sacar de esta pandemia. Y de pronto vamos a tener como un respiro, pero ahí es donde tenemos que prepararnos, porque el cumplimiento de la palabra se va a acelerar. Esta pandemia tiene el mundo arrodillado, tiene el mundo asustado, y la gente que no conoce a Dios le echan la culpa a la China, pero no entienden que es que este es el cumplimiento de la palabra de Dios, que dice que en los últimos tiempos habrán terremotos, habrán pestes, habrá hambre. No te confíes mucho que porque estás en Japón, en el país de la abundancia, Dios también va a tocar todas las naciones. Cada vez que yo tenía la oportunidad de ir a Estados Unidos, me impresionaba mucho cómo botaban la comida, que no podía pasar de cierta hora de preparada porque enfermaba a la gente y la botaban. Pero algunas veces predicando, Dios me ponía a decirle a la iglesia, cuidado hermanos, con ese desperdicio de comida. Porque el mismo Jesús, cuando alimentó las multitudes, dijo que guardaran lo que quedó. Y muchos estaban tranquilos. Estamos viviendo en una potencia mundial. Vivimos holgadamente y tranquilamente. Pero en este momento, esta potencia mundial va a pique. Ya va para 30 millones de personas sin empleo. Mi hijo trabaja en una empresa allá en Estados Unidos y despacharon 180 empleados. A mi hijo le dijeron, si quieres, quédate, pero te vamos a bajar mucho el sueldo, que no hay dinero. Yo nunca había visto en Estados Unidos la gente haciendo fila para que les regalen un mercado. Hermanos, entendamos que Dios está quitando el orgullo de la humanidad. Dios está tocando las potencias mundiales. Pero aquí es donde la iglesia tenemos que levantarnos con ese conocimiento de lo que Dios dice y prepararnos para su venida. Cuando la gente tiene muchas cosas materiales, se apegan mucho a las cosas de la tierra. Pero mire lo que el Señor nos dice. Mirad por vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. La avaricia se ha metido en muchos cristianos, porque los he visto. Todo es dinero, todo es trabajo. El que tiene quiere tener más, pero nos olvidamos lo que dice la palabra. El Señor dijo, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hubo un hombre en la Biblia que hizo una oración muy especial. Y hay muchos cristianos que no la quieren hacer. Parece que le huyen a esa oración. ¿Y sabes cuál es? Señor, no me des riqueza, pero tampoco pobreza. Manténme del pan necesario. No dice del pan que quiero, sino del que necesito. Porque una cosa es lo que quiero, otra cosa es lo que necesito. Iglesia de Dios, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Algunos cristianos han caído en la religiosidad, han perdido el gozo del Señor. No mires la iglesia como un club social de entretenimiento. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es el lugar donde Dios nos lleva para santificarnos, para purificarnos, para adorarlo, para ser más santos. Recuerda lo que dice la Biblia. Sin santidad nadie verá al Señor. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Yo invito a la iglesia en el nombre de Jesús a que revisen cómo están delante de Dios. Cristianos que han caído en amargura, resentimientos, envidias, enojos. Dicen que tienen el Espíritu Santo, pero lo que demuestra que uno tiene el Espíritu Santo no es porque a toda hora esté hablando en lenguas. Claro, hay que hablar en lenguas, pero lo que demuestra que uno tiene el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Y si ese fruto no está en nosotros, día que el Señor venga, aquí nos vamos a quedar. Yo les quiero motivar esta noche a estar alerta, a estar preparados. ¿Qué cosas esta noche te impiden para irte con el Señor?
Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida. Ojalá que esta pandemia nos sirva. De este confinamiento tenemos que salir mejores cristianos, mejores servidores. Yo siento que Dios nos va a enviar un avivamiento en el mundo de muchas almas, porque su venida está cerca. Pero qué tan preparados estamos espiritualmente para recibir este avivamiento. ¿Cuánto tiempo estamos orando para la llenura de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Estás esperando al Señor? ¿Crees tú que Él va a venir? La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán algunos que dirán, ¿y qué es del día de su advenimiento? Yo he encontrado gente que dice, yo llevo años escuchando que el Señor va a venir y no viene. Pero nosotros no podemos tener la venida del Señor por tardanza, sino que Él es paciente y nos está dando una oportunidad para consagrarnos más. Hermanos, yo les invito a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Pero para poder tener estas cosas, necesitamos orar en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, vives en el Espíritu. Yo no entiendo cuando una persona dice que ora en el Espíritu, pero lleva una vida desordenada. Si algo hace en nuestras vidas prepararnos para la venida de Él, es una conexión de oración en el Espíritu. ¿Quiere que le diga algo? Yo todos estos días he venido sintiendo un gozo por la venida del Señor. Yo quiero encontrarme con Él, pero yo no puedo pretender estar en la eternidad con Él si no estoy aquí con Él. Preparémonos para su venida. Llenémonos más y más y más de Él. Démosle lugar a Dios para que nos libere y nos quite aquellas cosas que nos impiden andar en santidad. Antes de esta situación que estamos viviendo, yo a veces tenía muchas tristezas de ver lo que estaba pasando en muchas vidas de cristianos, de ver algunas cristianas que estaban cambiando su manera de vestir y hasta se atrevían a decir, es que Dios no mira Dios no mira por fuera, Dios mira por dentro. Y aún las veía sirviendo y en las iglesias ministrando, pero en condiciones de sus ropas, no de santidad. Hermana querida, yo quiero que tú entiendas que somos por fuera lo que somos por dentro. Necesitamos santidad por dentro y por fuera. Hay cantidad de iglesias hoy en día que dicen, usted puede vivir como quiera. Dios va a salvar ese alma. Su cuerpo nada tiene que ver. Pero qué mentira tan grande. La Biblia nos está hablando de la santidad. El año pasado yo fui a unos lugares y yo regresaba de esos viajes llorando, preocupada por la vida espiritual de mujeres que le estaban dando rienda suelta a la carne. Y yo decía, Señor, ¿esto es normal? ¿Cómo fácilmente se pierde el temor de Dios? Y cuando a veces se escuchaban mensajes que se hablaba con ese celo de la santidad, había personas que no les gustaba. Hasta escuchaba que decían, no invitemos a tal persona porque eso es pura santidad, pura oración y puro ayuno. No, preferimos predicadores con más teología, con más psicología, con más conocimiento. Y no es que el conocimiento sea malo, pero la Biblia sí dice que el mucho conocimiento envanece. Y el hombre más sabio del mundo dijo, el fin de todo discurso es, teme a Dios y apártate del mal. Pero ahora que estamos viviendo esto tan terrible y tan impresionante, tal vez la teología está quieta. Tal vez la vanidad y el orgullo y la mundanalidad de muchos está en un rincón. Porque tenemos que convencernos que Dios está permitiendo esto para limpiar su iglesia. El Señor está zarandeando su iglesia. El Señor está trasvasando la iglesia. Porque Él va a venir por una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin contaminación. Ese fue el mensaje que Dios me dijo que les diera. Yo quiero irme con el Señor. Si tú te quieres ir con Él, tienes que apartarte del mal. Tienes que dejar la vanidad, el orgullo, la mundanalidad. En Nueva York, que se ven los almacenes de la ropa más costosa, grandes artistas y actores llegaban a comprar a Manhattan. No les importaba pagar miles y miles de dólares por vanidades, pero ahora están en un sepulcro. La vida del hombre es como la flor del campo.
que hoy es y mañana deja de ser. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, aléjate del mundo. Cuando vuelvas a salir a la calle, demuestra que ya eres un hijo de Dios santo de un todo. Que se acabe la hipocresía, que se acabe en medio de nosotros ese doble cristianismo. La Biblia dice, el que tiene esta esperanza en él se purifica, así como él es limpio. ¿Cuántas mujeres dicen, yo no soy capaz de dejar esta ropa por seguir el cristianismo? Es que yo no puedo dejar las joyas, la pintura, yo no puedo. Y personas queriendo vivir un cristianismo a su manera. No ellos acomodándose al evangelio, sino que el evangelio se acomode a ellos. Así no es. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué siento a veces en mi corazón? Que lo de esta pandemia se terminará cuando la iglesia nos unamos todos a santificarnos más, a limpiarnos, a hacer compromisos con Dios después de que salgamos de la pandemia. Apartarnos de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y como parte final, les invito lo que dice la palabra de Dios. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Yo les invito en esta noche como parte final. Qué bueno que cada uno de los que me están escuchando se atreviera a orar de una forma concreta. Pues de la única manera que podemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El mismo Señor dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. Cuando vuelvas a salir a la calle, necesitas seguir orando, necesitas seguir ayunando, porque no faltarán los cristianos que están orando y ayunando ahora por la pandemia. Están asustados por no ser contagiados, por el futuro económico. Y de pronto sus oraciones son, Señor, que se acabe esta pandemia, que se acabe todo esto y que yo no pierda mi trabajo, mi economía. Y claro, todos desearíamos que se acabe esta pandemia. ¿Quién no? Pero hermanos, también necesitamos sacar tiempo para pedir santidad, para pedir más temor de Dios, para oler más a la santidad de Dios. Porque el Señor no se va a meter a darnos lo que nosotros no le pedimos que nos dé. Yo te invito esta noche, si tienes problemas con tu carne, porque el enemigo más grande para que tú seas un santo, un fiel, un consagrado, es tu propia carne. No busques culpables por tus derrotas, por tus fracasos espirituales. No digas, yo no me he preparado para la venida del Señor, que mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa. Atrévete esta noche a decir, Señor, la carne no quiere andar por las sendas antiguas. Atrévete a decirle, Señor, necesito que me des autoridad espiritual sobre la carne. Atrévete a decirle, Señor, quita todo lo que me aleja de ti. Atrévete a decirle, someto todos mis pensamientos a tu palabra, pues la palabra de Dios dice, sujetando todo pensamiento a Cristo. Dios, resucita mi espíritu en esta hora. Conviérteme en un cristiano sensible a tu venida. Porque hay dos cosas que nos esperan, o la muerte o la venida del Señor. Y como dije en estos días, todos llevamos la lápida en la espalda. Algunos hermanos en Europa se fueron con el Señor. Y esto nos tiene que mover, que una de las dos cosas nos espera, o partir con el Señor o esperar su venida. Esta tarde tuve una experiencia muy bonita y con esto termino. Vino a mi mente mis padres. Mi padre estaba muy grave, llevaba 6 meses en cama y estábamos orando que el Señor lo sanara y lo sanara y lo sanara porque solo tenía 68 años. Pero un día orando Dios me dijo, me lo voy a llevar. Y yo viajé a la casa de mis padres y Dios me dijo, entrégame el espíritu de tu padre a mí. Y yo llegué a mi casa y lo vi que estaba sufriendo un poco. Él no reconocía, sus ojos estaban cerrados. Lo tenían con oxígeno. Entonces yo le dije a mi hermana, que no es convertida, vamos a entregar el espíritu de mi padre a Dios. Mi hermana dijo, ¿estás loca? ¿Quieres decir que mi papá se muera? Le dije, no, él no va a morir, pasa a una vida mejor. Mi hermana no quería.
Padre solo tenía 68 años. Y yo le dije, déjame preguntarle a él si quiere que entregue su espíritu a Dios. Y me dijo, bueno, hazlo. Mi papá no hablaba, no reaccionaba. Pero cuando yo me acerqué al oído y le dije, papá, ¿usted quiere que yo entregue su espíritu a Dios? Abrió sus ojos, miraba hacia arriba. Decía, yo veo ángeles que me esperan. Y a las 12 horas completicas, se fue yendo, el Señor se lo fue llevando. Se fue en paz, se fue en tranquilidad. Pero es que cuando él iba a ayunar, se arrodillaba a las 6 de la mañana, paraba a las 12 y leía la Biblia de 12 a 2, y a las 2 volvía a orar hasta las 6 de la tarde. Años después, mi madre se enferma, la llevan a la clínica y en cuestión de 4 o 5 horas partió a estar con el Señor. Pero cuando los médicos salieron a darnos la noticia, dice el médico, su madre era cristiana. Ella murió cantando y alabando a Dios con una sonrisa hermosa. Ella se preparó también para esa hora. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos prepare, que nos sensibilice, porque así como ladrón en la noche, cuando menos esperamos, sí va a venir el Señor, o la muerte nos puede sorprender. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. No estamos jugando a iglesia, estamos esperando a Jesucristo. Señor, tú vas a venir por una iglesia santa, por una iglesia limpia, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Santifica tu pueblo, limpia tu pueblo, libera de amargura, de resentimientos, de enojos, de mundanalidad, de orgullo, de altivez, que podamos entender lo que dice tu palabra, que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y que nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza. Prepáranos, prepáranos para el encuentro contigo. Da corazones sensibles, quebrántanos, Señor, que podamos ver esto que está pasando como una plataforma que nos está anunciando que tú vas a venir, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.